hermanos, qué gusto verles. ¿Cómo han estado? Gloria a Dios. Esta mañana estoy muy emocionado porque hoy estaremos dándole clausura a una hermosa serie. ¿Alguien recuerda cuál fue la serie que iniciamos hace ya varias semanas atrás? Pero específicamente, pues como no están los domingos, pero específicamente los que yo he estado, ¿cómo llama Amanda? Volviendo a casa, así llama la serie. Y hemos trabajado ya 3 conferencias sobre el hijo menor, una, o sea, el hijo pródigo, y 2 sobre el hijo mayor. Y hoy estaremos concluyendo el tema volviendo a casa, hablando acerca del Padre, que es quien en últimas es el personaje principal de la historia o de la parábola, pero que es el que conecta realmente al cielo con la tierra, al pecador con el no pecador, al justo con el injusto, al bueno con el malo, etcétera, que es nuestro Padre Celestial. Así que oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por permitirnos disfrutar de series tan lindas como estas. Estoy seguro, Señor, que cada uno de tus hijos de esta casa, mi Señor, ha sido bendecido por tu palabra, ha sido ministrado. Señor, cada uno de los hijos de esta casa, tú te has revelado como Padre, como Señor, pero esta mañana de una manera especial quieres mostrar un atributo maravilloso tuyo, la misericordia. Bendigo a mis hermanos, cada papá, cada mamá, cada hijo lo bendigo, y que esta palabra, Espíritu de Dios, tú la soples con vida y poder en el corazón de cada uno, y que cada uno pueda alcanzar de alguna manera el nivel de la misericordia tuya, para que podamos perdonarnos y amarnos como tú nos perdonas y nos amas, Señor. Gracias por usarnos, Señor, en tu gloria. Amén. Vamos al Evangelio según San Lucas. San Lucas, y solamente vamos a leer un versículo, el versículo 20. San Lucas, capítulo número 15, verso número 20. Dice la palabra del Señor: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. ¿Qué tal si ustedes me ayudan y leemos juntos este versículo? Pero leemos no solamente como una lectura, lo leemos pensando en lo que el Espíritu Santo quiere entregarnos a cada uno de nosotros al leer la palabra del Señor. ¿Estamos juntos? Quiero escuchar la voz de todos. 1, 2 y 3. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Qué tal si lo hacemos una vez más? 1, 2, 3. Y levantándolo, pero ya ustedes las conocen, ya las han escuchado. Por lo tanto, quiero solamente concentrarme es en lo que pasa en la historia con el papá. Recordando que el hijo menor representa al pecador penitente, al que está sin oportunidad, sin esperanza, al que está perdido. Eso representa al hijo menor.
El hijo mayor representa, según la serie, según el texto, a los fariseos, a los religiosos de su época, de alguna manera. Y bueno, el padre representa la misericordia y el amor, ¿sí? Para con el hombre que no tiene esperanza. Quiero preguntar antes de comenzar a compartir a ustedes, ¿qué entiende usted por la expresión misericordia? Oportunidades. Compasión. Regalo. A ver, quiero escuchar a más. ¿Qué entiende usted por la expresión misericordia? ¿Cómo, mi hermano? Algo inmerecido. Amor. Para entender la palabra misericordia, primero tenemos que entender la palabra gracia. La palabra gracia en el griego es carisma, que significa regalo no merecido, básicamente. Gracia es que Dios me da a mí lo que no merezco. ¿Por qué no lo merezco? Porque soy pecador. ¿Usted merece ser salvo? No. ¿Usted merece ser perdonado sus pecados? ¿Usted merece la vida? Usted y yo como pecadores no merecemos nada, pero Dios, en su inmenso amor, por gracia, nos da lo que somos y lo que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gracia es regalo no merecido, darme lo que no merezco. Ahora, misericordia entonces. Entonces, ¿qué es misericordia? Gracias, Señor. No, porque ya hablamos de gracia. Yo diría compasión. Bueno, es lo contrario. Si gracia es darme lo que no merezco, misericordia es no darme lo que merezco. ¿Usted qué merece? Castigo. ¿Usted qué merece? ¿Usted qué merece? ¿Qué merece usted por sus pecados? La paga del pecado, dígalo, la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso se necesita la misericordia, porque sin la misericordia, entonces yo recibiría lo que merezco, pero por la misericordia no lo recibo. O sea que usted y yo vivimos, somos, tenemos y hacemos solo por la misericordia del Señor, por no recibir lo que merecemos. Ahora, ya con esta aclaración en mente, permítanme compartir 4 aspectos importantes basado en esa expresión movido a misericordia, porque eso fue lo que ocurrió en el corazón del Padre cuando lo vio lejos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué leímos ahí? Dice el texto, colócalo por favor. Levantándose, y cuando aún estaba, lo vio su padre y fue movido, dígalo duro, movido a misericordia. Y hay algo interesante aquí, que hay que entender un poquito el contexto de la teología judía y de la cultura de acuerdo a la ley. Lo primero es que en el contexto judío, ningún padre corre para recibir a un hijo. Los hijos corren al padre para el encuentro. En este caso, ¿quién corre? Y yo me pregunto, ¿por qué? Bueno, porque el padre corrió. ¿Por qué el padre no vino? Perdón, porque el padre estaba ahí en su sofá, en su silla, ahí en el patio, con la visual hacia el camino por donde supuestamente vendría algún día su hijo, porque era la expectativa. ¿Por qué el padre se paró de su lugar y salió corriendo al encuentro de su hijo? ¿Alguna vez se ha usted preguntado? Seguramente no, pero quiero decirle, basado en el contexto de la ley judía y en la educación y disciplina para los hijos,
es que el padre o tenía que correr o tenía que correr. Se lo voy a contar. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 21, verso 18 en adelante. Deuteronomio capítulo 21, verso 18 al 21. Dice el texto bíblico: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no obedeciere, entonces, oigan con atención lo que por ley tenían que hacer los padres. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vivan. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué dice, amados hermanos, que había que hacer con ese hijo? Lo apedrearán y morirá. Pero la razón de que lo apedreen y muera por causa de que es contumaz, rebelde, glotón, borracho, no simplemente por obedecer la ley, es por establecer un principio santo de protección para la nación. ¿Y qué dice al final el texto? ¿Qué dice? Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Voy a levantar la mano los papás, los que tienen hijos. ¿Tiene usted en casa un hijo contumaz y rebelde? Baje la mano, no me responda. Solamente hay que levantar la mano para los que tienen hijos, no para los que tienen hijos contumaz y rebeldes. Estoy seguro que cada uno de ustedes dirá: sí, yo tengo un hijo, o he tenido, o tuve un hijo contumaz y rebelde. Porque dice el texto bíblico que se le ha castigado y no obedece. El rebelde es dragón y aparte de eso borracho. Si fuéramos a aplicar literalmente la ley, ¿cuántos de ustedes tendrían hijos? Porque estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un hijo rebelde, o que le ha desobedecido más de una vez. Y si ustedes los engendraron antes de ser cristianos y esos hijos crecieron en el mundo comerán y borracho. ¿Sí? Eso dice la ley. No olviden, amados hermanos, que estamos viendo una parábola de la nación judía, no de los occidentales, no de colombianos o latinoamericanos. Estamos viendo una parábola de un pueblo diferente, una cultura diferente, una teología, unas leyes diferentes a las de las leyes occidentales, aunque tienen un principio y una aplicación para nosotros hoy también. Para entender entonces por qué el padre tenía que correr al encuentro de su hijo. ¿Ya lo entendieron? ¿Ya lo entendieron? Este hombre de la parábola es un hombre prestante, es un hombre que tiene muchos jornaleros. Recuerdan que el hijo dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hombre era un hombre de autoridad según la parábola, era un hombre de honra y digno ante la comarca, la provincia o los que fueran. Por lo tanto, a este hombre lo tenían monitoreado. No era sino que apareciera este hijo menor de alguna manera para que los ancianos de la ciudad le cayeran inmediatamente a este padre a decirlo: sácalo para apedrearlo. ¿Usted recuerda la mujer que fue descubierta en adulterio, en el acto? ¿Qué era lo que la ley decía que había que hacer con una mujer que había sido sorprendida con el adulterio? La tomaban los ancianos
lo llevaban a los sacerdotes, a los religiosos, y públicamente la lapidaban. Eso decía la ley. ¿Con qué propósito? De quitar el mal del pueblo de Dios, de quitar el pecado. Si este padre no corre al ver a su hijo, le garantizo que algún fulano se adelanta, grita, llama y lo apedrean. Yo no sé si ustedes están empezando a comprender lo que el Espíritu Santo les quiere traer a su corazón. El apóstol Pablo escribió en el libro de Filipenses capítulo 2, verso número 5. Esto lo prediqué el martes, no voy a predicar de ese tema, pero quiero tomar un pensamiento de allí. El apóstol Pablo escribió: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa para aferrarse, sino que se despojó, haciéndose hombre, hecho semejante a un siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Esa acción que el apóstol Pablo está invitando o motivando a la iglesia de Filipos, que en últimas es a quien le escribe el libro o esta carta, lo está invitando a que la actitud, a que el sentir de los hijos del Señor sea como la de Jesús. Y la actitud, el sentir de Jesús al venir a morir por usted y por mí, no fue simplemente decir, bueno, yo lo voy a pensar, papá, y luego te confirmo. Yo voy a orar, Señor, a ver qué me muestras, si es tu voluntad de que muera por esos pecadores, y entonces luego la semana siguiente le cuento. No, en el contexto real del escrito es una acción de carrera. Dios determinó, ya no hay tiempo, hay que correr a morir por la humanidad. Porque si Jesús no corría a morir, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? Si Jesús no corre, amados, si Jesús no traspasa la puerta y sale fuera de la puerta y recibe el castigo suyo y mío, ¿qué hubiera ocurrido? Ya no estábamos. Sin oportunidad, estamos condenados para el infierno y sin esperanza. Por eso quería compartir con ustedes esta razón, porque lo primero que quiero compartirles es la misericordia y el amor del Padre hacia el Hijo pródigo. Se puede ver en su disposición de recibirlo y perdonarle a pesar de su rebeldía y pecado. Ahí lo veo. Ahí se ve cómo se manifiesta la misericordia. Cuando se es movido a misericordia frente a alguien que ha pecado, alguien que ha hecho daño, el fruto de ello, amados hermanos, es una actitud inmediata de correr para cubrir a aquel que viene arrepentido a casa. Esto es lo que este padre hizo, ¿sí? Lo perdona. Y como leímos en el texto, dice que corrió. ¿Qué más hizo? Lo abrazó y lo besó. Cosas que un padre de la época no hacía. El que tenía que correr era el hijo. El que tenía que venir llorando y abrazar era el hijo. Pero lo hizo el papá. Entonces, esto nos muestra, amados hermanos, cómo solo el corazón de papá puede ser movido a misericordia de una manera inmediata. Basta a papá ver en una persona verdadero arrepentimiento para que ese corazón de padre sea desarmado de enojo, de resentimiento, de ira y lo que sea. Y yo quiero comenzar a llevar pensamientos a su corazón con la misma pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen hijos rebeldes? No me respondan. O que han desobedecido, o que la han embarrado una y otra vez. La actitud suya y mía debe ser como la de papá: correr a cubrir al hijo, correr a que ese hijo no se pierda,
porque si se pierde, queda el cielo sin una persona que el Padre necesita con usted y conmigo. Y en la Biblia nos habla de muchos ejemplos de personas que pecaron y que el Señor perdonó. Pedro, por ejemplo, ¿recuerdan? ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús 3 veces. ¿Jesús lo perdonó? ¿Jesús lo perdonó? ¿Recuerdan que Pedro, triste, abatido, se va a pescar otra vez con sus compañeros? Y en la madrugada alguien de la playa le dice: hey hijitos, bogen mar adentro, hemos pescado ya, vaya, háganlo. Y sacan gran cantidad de peces. Y cuando Pedro se da cuenta que Jesús, se amarra los pantalones y corre a la playa y se tira. Y cuando Pedro baja a la playa, encuentra que hay un rico desayuno ahí que Jesús está preparando para ellos. Y después de que desayunan, Jesús habla con Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cómo de esa manera se evidencia la misericordia? Poder descubrir el corazón del hijo que hay amor. A veces los hijos pueden endurecerse, a veces los hijos pueden apartarse de casa, a veces los hijos pueden cometer muchos errores, pero no encuentran ningún amor como el amor de papá en casa. No hay un amor más grande para encontrarlo sino en casa. Y por eso hay que permitir al Espíritu Santo que podamos ser movidos a misericordia como este papá fue movido a misericordia. En el libro de San Mateo capítulo 18 verso 23 al 27 hay otra expresión literalmente exacta en el hebreo y también en el griego de movido a misericordia. Vaya conmigo, Mateo capítulo 18 verso 23 al 27. Dice la palabra del Señor: dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora miren el versículo 27. Y el señor de aquel siervo, ¿qué dice ahí? Movido a misericordia, le soltó. ¿Cuánto le debía? ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. En su cabeza no cabe la cantidad de miles de millones, pero de millones, billones, trillones, cuatrillones de lo que es 10,000 talentos. Si lo ponemos en dinero, en pesos, dinero fiat. ¿Sí? Es impresionante la deuda que este siervo tenía con su señor, pero dice que no tenía con qué pagarle. Yo no quiero calificar cuántas cosas negativas, malas, cuánto derroche, cuánta injusticia, cuánto pecado, cuántas cosas hizo este siervo con 10,000 talentos para no tener con qué pagarle a su señor cuando vino a hacerle cuentas. Tremendo. O sea, una vida terrible, parece como la del hijo pródigo, como le dijo a su hermano: tu hijo que vino, que se ha gastado tus bienes con las prostitutas. Una vida licenciosa más o menos pienso que tenía este hombre. Pero por el solo hecho de que este hombre se postró, se humilló y pidió perdón, ¿qué pasó en el corazón de este señor? Fue movido a misericordia. Entonces, lo primero, amados hermanos, que podemos aprender de este Padre es que la misericordia y el amor se manifiesta con una actitud inmediata de perdonar.
No me levante la mano ante esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes les cuesta perdonar? No me responda esta siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes se demoran para perdonar? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros dejamos que el sol se ponga sobre el enojo? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos rumiando el daño, la ofensa, pensando en cómo nos vengamos, pensando en lo que me hicieron, y nos pasamos los días, semanas, meses o algunos años con la mente envenenada, el corazón envenenado por una persona por el pecado que nos causó, el daño que nos causó? Pero lo segundo que encuentro en este Padre es que la misericordia y el amor del Padre hacia su Hijo se puede ver en una actitud de gozo al recibirlo. Primero es que corre a recibirlo y a perdonarlo. Pero lo segundo es la actitud del corazón. Usted puede ser como, y perdónenme la expresión, como los fariseos. ¿Cuántas veces decían los fariseos que se podía perdonar? ¿Según la ley? No. Según la ley era ojo por ojo, diente por diente. El que la hace la paga. Eso decía la ley. Pero los fariseos le habían dado una interpretación a la ley, y entonces ellos decían que hasta 3 veces se podía. Y algunos maestros de la ley le ponían un poquito más de gustito, que hasta 7. ¿Recuerdan que el apóstol Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Wow, el apóstol Pedro se fue hasta el nivel del maestro más ascendido, más exaltado con respecto a misericordia. Señor, hasta 7. Recordamos la respuesta de Jesús: no te he dicho hasta 7. ¿De dónde sacaste eso, Pedro? Imagínese regañándolo. ¿De dónde sacaste tú? ¿De qué libro sacaste? ¿Dónde leíste tú eso, Pedro? Yo no te he dicho que hasta 7, pero sí te voy a decir que hasta 70 veces 7. ¿Cierto? Como los fariseos, es posible que algunos de nosotros podemos perdonar porque nos toca perdonar. Y me encantaría decirle: levanten la mano los que perdonan porque les toca. Y yo creo que yo lo levantaría que me. Yo de pastor no perdonar. ¿Qué tal el hermano Carlos Alberto me la hizo y no lo perdono? Es que soy el pastor, me toca perdonar. ¿Cuántos de ustedes han perdonado a los hijos porque les toca? Una y otra vez. ¿Cuántos de ustedes han perdonado al cónyuge porque les toca? ¿Cuántos han perdonado a papá o a mamá por el daño que les causaron en la infancia? Porque les toca. Pero aquí dentro no hay gozo para recibir a esa persona que le causó daño. Una cosa es la actitud religiosa, la obediencia a la ley, pero otra cosa es la vida que el Espíritu Santo le da a la ley para que se convierta en vida en usted. Y cuando usted perdona, lo hace con gozo, como lo hace este Padre. Porque eso es lo que nos muestra el texto bíblico. Vayamos por favor a Lucas capítulo 15 para que leamos. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned al niño en su mano y calzad en sus pies, y traed el becerro gordo y matado, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué dice la última frase, amados hermanos? Comenzaron a regocijarse. No los estoy escuchando. ¿Qué dice la última frase? Y comenzaron a regocijarse. Verso 32. Cuando él habla con el hijo mayor: mas era necesario hacer fiesta Y regocijarnos. Dígalo duro. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Entonces, una cosa es que usted diga: te perdono. Pero otra cosa es
que se regocija en perdonar. Yo no le puedo ver, hablo en mi carne, la sonrisa a Jesús, su regocijo al morir en la cruz. Pero el escritor de Hebreos dijo que puso el gozo delante de él, menospreciando el oprobio por causa suya y causa mía. ¿Me están escuchando? O sea que cuando Jesús estaba muriendo, cuando Jesús estaba siendo azotado, cuando su sangre estaba siendo derramada, cuando su cuerpo estaba siendo despellejado con azote, con maltrato, cuando su barba estaba siendo arrancada, cuando le daban puños, cuando lo escupían, cuando lo colocaron en la cruz y sus brazos, sus manos, sus pies fueron atravesados con los clavos, tenía el gozo puesto delante de él. O sea que la misericordia del Señor Jesús, viendo a ese pueblo, viendo la manera indefensa, pecadora, al decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, era porque estaba lleno de regocijo por causa de los pecadores. ¡Qué tremendo! Ahí encontramos la diferencia entre el perdonar con misericordia y perdonar sin misericordia. ¿Quién era que llegaba a la casa? El que no se merecía nada. El que merecía, amados hermanos, era sacar el listado y hacer lo que hacen todas las mamás. Ven, también papás. Cantaleta y cantaleta. Es haber sacado el rejo y agarrarlo a palo. Era haberle, mejor dicho, bueno, yo no sé qué cosas ha hecho usted en su ira, en su enojo, por los errores de sus hijos. Si usted me pregunta a mí, los castigos de mi padre, a mi hermano y a mí, y a los demás hermanos, cuando estaba irritado, cuando estaba borracho, una cosa brutal, salvaje. O que uno se equivocara, o que uno sacara un 3,5. Si uno sacaba un 3,5 era pela. Mi papá no aceptaba un 4, era 4,5 hacia arriba. No aceptaba. La manera de ser de este papá revela que aunque el hijo puede ser lo peor de lo peor, pero si viene arrepentido, se regocija y lo perdona con regocijo. Esa hace la gran diferencia. Usted puede recrearse, usted puede, perdóname la expresión, magullar su dolor. Usted lo puede acariciar, usted puede pasar su vida desgraciando su vida y la vida de otros por lo que le hicieron. O usted puede venir a ser Padre de amor y misericordia, traerle a él su dolor y decidir perdonar con regocijo a aquellos que le han dañado. Por eso se necesita un encuentro para quienes no han ido a un encuentro. Quienes no han ido a un encuentro, por favor, corran. Porque mientras ustedes estén enfermos o envenenados por el odio, por la amargura o por el resentimiento, ustedes nunca podrán ver al penitente con los ojos de Jesús, y menos con los ojos del Padre. Nunca podrán vivir una completa libertad como la que este Padre tiene para poder mirar a sus hijos, mirar a este hijo y hacer fiesta. Y me parece maravilloso, porque en la Biblia y San Lucas, el escritor, el médico Lucas, coloca esta parábola del capítulo 15 como la última de dos parábolas anteriores. Hay una parábola que habla de una oveja perdida y termina diciendo: hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Jesús hace la comparación en la parábola cuando la oveja es encontrada, deja la 99 y va por esa perdida. Hay una parábola de la moneda perdida, que la mujer para la casa, la limpia, la asea, mueve todo, y entonces cuando encuentra la moneda hace fiesta, llama a sus amigas, y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hace la aplicación Jesús. En esta parábola no está esa aplicación. ¿Saben por qué? Porque es la única parábola donde se refiere a una persona. La anterior fue un animal y lo otro es un objeto, una moneda. En esta parábola
es una persona, el Hijo. Y ahora, el Padre, que representa al Señor, ya no necesita mirar que el gozo completo sea en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora mira al Hijo. Ahora la fiesta es en la tierra. Ahora la fiesta no es en el cielo, es en la tierra, porque un hijo vino arrepentido y pidió perdón y se arrepintió y vino de nuevo a casa de papá. Eso hace la gran diferencia, amados hermanos. Pero no importa si es gozo en el cielo o en la tierra. ¿Qué es lo importante? Que el pecado se arrepienta. Y aquí la palabra clave para colocarle un matiz de equilibrio también entre los contumaces y rebeldes, según dice el libro de Deuteronomio, es que el verdadero perdón sabe cuando también hay un verdadero arrepentimiento. ¿Me están escuchando? Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un verdadero perdón. Porque si el hijo rebelde la sigue embarrando y la sigue embarrando y la sigue embarrando, y cada vez que la embarra, venga, pida perdón, venga, llore, hágase el que no sé qué, hay un momento en que se necesita colocárselo al Señor, lo perdono, pero que Dios trate con él, porque es contumaz y rebelde. Que se aplique el principio de Deuteronomio, literal. Porque el que es contumaz y rebelde y no obedece a papá y a mamá, y por el contrario lo deshonra, están frente a maldición y frente al juicio divino. Y muchos hijos mueren jóvenes hoy día. Muchos hijos entran en desgracia por rebeldes. ¿Me están escuchando, iglesia? Y es cierto que su corazón como papá siempre debe ser de perdonarle. Pero llega un momento que si ese hijo no se arrepiente de todo corazón, ese hijo debe ser soltado en manos del Señor para que Dios haga juicio sobre ese hijo. Él se encargará de la misericordia para él. Ya no depende de usted y de mí. Y tercer lugar, la misericordia y amor del Padre hacia el Hijo pródigo se puede ver en su deseo de bendecirlo materialmente. Ya leímos los textos, versos 22 y 23. ¿Qué es lo que ¿Cómo vino el hijo a la casa? ¿Recuerdan? ¿Cómo vino el hijo a la casa? Harapiento, sucio, pelado. El papá le dio la tercera parte de la herencia y la despilfarró. Flaco, veloso, cansado y sin ilusiones, que lo digo como dice por ahí una canción. ¿Cierto? ¿Qué merecía el hijo? El hijo merecía, por justicia, que es la tercera palabra, una es gracia, otra misericordia, la otra justicia. La justicia dice darle el trato justo a cada uno por cuarto ha hecho de acuerdo a sus obras. Eso es lo que un día Jesús, como juez, después de que venga por su iglesia y traiga juicio a la tierra, a cada uno le pagará según sus obras. Eso es justicia, darle a cada uno lo que merece según sus obras. Obviamente usted y yo tenemos la justicia del Señor y sabemos que nos van a dar, ¿verdad? Pero eso no es el tema de esta mañana. ¿Pero qué merecía este hijo? Lo mínimo que este hijo merecía era lo que estaba pidiendo. ¿Qué fue lo que llegó a pedir? Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese era el sentido de justicia que él tenía. Así se percibía por el daño que había causado en su casa. Su arrepentimiento, escuchen hermanos, su arrepentimiento lo guiaba a sentirse tan malo, tan injusto, que no merecía ser hijo, se merecía ser jornalero. Pero ¿qué es lo que hace el papá? Ahora sí aplicamos la palabra gracia. Llama a sus siervos y le dice: saquen el mejor vestido y vístanle. Pongan anillo en su dedo, pongan calzado en sus pies y matemos el becerro gordo. Algunos dicen que estas cosas que el papá le entrega son señales de honor y restauración de la autoridad. Se merecía el hijo. Es como, a ver, lo pongo en contexto, a ver, no sé, un hijo de mi hermano Misael, por decir algo, le embarra,
y el hermano me sale de regalo, él lo invita a mejor restaurante y le mete una cena bien rica y luego le da un carro nuevo. Él se le lleva a la mitad del negocio y luego la recompensa llega vuelto una nada y téngame este carrito 0 kilómetros para que no sufra. Algo así. Pero en este caso no era simplemente el tema de ser alcahuete, porque, perdonen mis papás, nosotros los padres somos responsables de que nuestros hijos sean rebeldes y contumaces. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaban niños no los castigó. Porque cuando estaban niños les dio todo lo que le pidieron. Porque cuando estaban niños, todos los berrinches que les hizo o que le hicieron, usted para que no llorara, para que no hiciera caer en ridículo, tenga permiso, tenga paisaje, tenga. Le soltó y le soltó y le soltó. Cuando ese niño por jugar le pegó la primera vez usted como papá y usted antes se lo celebró porque es un jueguito, ay, tan bonito. Cuando usted como papá, ese niño dijo la primera grosería siendo chiquitito porque lo aprendió en el colegio y usted como papá se la celebró tan bonito. Nosotros somos responsables, papás, de criar hijos contumaces y rebeldes. Cuando usted, mucho amor y poca vara. El amor es amor y corrección. ¿Me están escuchando, hermanos? Pero en este caso, ese hijo ¿cómo venía? Arrepentido. En el concepto real del texto, la expresión arrepentimiento es una palabra griega, metanoia. Y la palabra griega metanoia significa cambio absoluto del estilo del comportamiento. Eso dice esa palabra. Cuando su hijo volvió en sí, cuando el hijo se arrepintió, es porque ese hijo entendió que el camino por donde estaba yendo lo iba a llevar a perdición, y por eso decide arrepentido regresar a papá para reconocer y pedir perdón. Ahí es donde se aplica todo lo que estamos hablando, amados hermanos, con respecto a la misericordia, y todo lo que este papá hace para dignificar, para restaurar, para volver la identidad de este muchacho a hijo, es solo por su misericordia. Y solo le quiero preguntar a usted, ¿cuántos, creo que así comencé la serie, ¿verdad? Aquí ¿cuántos pecan? Solo el pastor, por ahí de vez en cuando. ¿Cuántos han pecado? Bueno, usted dice, bueno, sí, uy, sí, yo dije una mentirita ayer, bueno, eso es un pecadillo, pero es un pecado. Pero es que hay pecados que son como monstruosos, como cosas fuertes que se han hecho o que alguien ha hecho, y frente a esa acción penitente, el dolor por el pecado es mayor porque el efecto o el fruto de ese pecado afectó a más gente, una familia, otras personas. Eso trae una sensación de punibilidad, de castigo mayor. Y eso es lo que hace que la culpa a veces no se libere del corazón de muchas personas por las cosas que hicieron. Su culpa está ahí y no pueden soltarla. ¿Sabe por qué? Porque no han conocido a ese papá que es movido a misericordia. Y como no lo han conocido, se siguen culpando por lo que hicieron, y no pueden disfrutar de los regalos del perdón, de la sangre, de la redención, de ser hijos, en fin. Y termino. La misericordia y el amor del padre hacia el hijo pródigo se puede ver en la manera como este papá intercede ante el otro hijo por el hijo menor. Ya hablamos del tema, pero usted recuerda cuál fue la acción, cuál fue la actitud y las palabras del hijo mayor cuando regresó del campo. Dice el texto que vino del campo y escuchó las fiestas, las danzas, el ruido. Llamó a un criado y ¿qué es lo que pasa en la casa? No es que tu hijo, tu hermano menor ha venido y tu papá se puso feliz, hizo fiesta, mató el becerro gordo, le colocó un nuevo vestido, le puso anillo, le puso calzado y estamos felices todos. ¿Y qué dice el texto que leímos? Que no quería entrar. Al papá le toca salir, y cuando el papá sale, ¿cuál es el reproche del hijo? Del mayor.
¿cuántos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás? Y no me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero vino tu hijo, no dijo que era mi hermano, no. Vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con las rameras, y a él sí le has hecho matar el becerro gordo. ¿Recuerdan las palabras de papá? Quiero que la leamos literalmente. Miren conmigo el versículo número 30. Alguien que lo lea. Lucas 15, 30. Pero cuando vino tu hijo. Vaya. ¿Cuando vino quién? No, del versículo 30. El 31, perdón, disculpe, 31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. ¿Saben ustedes cuál es la expresión literal que el papá le dice a este muchacho mayor con la palabra hijo? Niño. El papá trata de suavizar el dolor, el enojo de su hijo mayor. Le dice: mi niño, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Ustedes sabían, creo que se lo dije, de que el primer versículo en el capítulo 15 que leímos, en el verso 12, que dije que tú en cuenta esta frase, dice: el versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y luego dice el texto: y les repartió los bienes. En la cultura judía había la libertad, ya les mencioné, que un padre en vida repartiera los bienes a sus hijos, o simplemente esperaba la herencia hasta que muriera. Era muy escaso, muy extraño de que un padre en vida repartiera los bienes. Pero aquí dice el texto que el padre lo hizo. Ahora, ¿cuánto le costó? ¿Cuánta herencia le tocó al mayor y cuánto al menor? Ya lo dije también. 3 tercios. 1 tercio para el menor y 2 tercios para el mayor. Por lo tanto, el mayor tenía en su poder la parte que le correspondía, doble por ser el primogénito de la herencia. ¿Quién era que tenía que haber hecho una fiesta? ¿Quién era que tenía disposición, lugar, disponibilidad, amigos para celebrar? El mayor. Lo tenía todo, pero no lo aprovechaba. Por eso el papá tenía que decirle: niño, es que tú siempre estás conmigo, es que todas mis cosas son tuyas. Ya encontramos por qué le dice: todas mis cosas son tuyas. Pero mira, tu hermano ha venido, lo dábamos por muerto y resucitó, estaba perdido y fue hallado, y por eso había necesidad de hacer fiesta. Ese amor de papá es tan impresionante, amados, es tan impresionante, que ese papá lo que hace es capturar el corazón de su hijo mayor para que también sea movido a misericordia. Y quiero compartir con ustedes solamente las conclusiones para que oremos sobre este padre. Lo primero es que este padre fue un excelente modelo para sus hijos. ¿Con qué? ¿Con qué? Yo no puedo decir que fue un excelente modelo para Juan David, mi hijo. Traté de hacer lo mejor que pude, disfruté lo más que pude, hice lo mejor que pude con mi hijo para ser un buen padre. Pero no puedo decir que fue un excelente padre como este padre. Y creo que ahí nos ayuda a los papás a desafiarnos, los que no somos padres. ¿Se siente usted un excelente padre con sus hijos? Si no lo siente así, es un desafío ver este modelo de padre. En segundo lugar, fue un padre que suplió todas las necesidades emocionales y financieras de sus hijos. No fue un padre tacaño. No fue un padre tacaño en abrazar a sus hijos. Porque si este padre abrazó y besó
a su hijo menor sin importar el estado en el que estaba, es porque nos evidencia que era un padre cariñoso, expresivo, detallista, afirmador, contemplativo con sus hijos. Qué bonito, papás. Si usted es un padre así, aprenda de eso. No sea tacaño emocionalmente con sus hijos. Es posible que usted no lo recibió. Es posible que a usted lo creyeron fue rejo porque fue mayor. Es posible que a usted le tocó trabajar y trabajar desde muy pequeño. Es posible que a usted le enseñaban y le dijeron es que los hombres no lloran, los que lloran las mujeres. Es posible que a uno que le dijeron los hombres en la cocina huelen lo que ya saben. Salga a la cocina que es para las mujeres. Es posible que usted fue castrado emocionalmente para sentir y para expresar emociones. Pero podemos aprender y decirle, papá Dios, que nos llene el tanque emocional. Y no importa cuánta edad tengan sus hijos, por favor abrácelos, por favor béselos, por favor expréseles su amor, que ellos no crezcan como faltantes, que ellos no crezcan vacíos de afecto y de amor, pero también no sea tacaño financieramente con sus hijos. Y no se trata de cuánto gana usted para ser tacaño, se trata de que a veces cuesta dar a los hijos, de verdad. A veces se piensa mucho menos en los hijos. No sea tacaño con los hijos, bendígalos, supla para sus necesidades. Si usted le prometió unos zapatos, haga lo que sea y cómpreselos. Si usted le prometió un regalo, cúmplale a los hijos. Porque esos hijos que usted educa, siendo usted papá tacaño, cuando crezcan serán también tacaños y serán tacaños con sus hijos. En tercer lugar, este padre le dio una herencia. ¿Qué herencia le va a dejar usted a sus hijos cuando se muera? Si usted se muriera ya, ¿qué herencia le queda a los hijos? ¿Deudas? ¿Desorden? ¿No vida desordenada? ¿Qué le va a dejar de herencia? ¿Deudas? No olvide que lo que usted tiene no le pertenece, es de los hijos, a los padres. Los guió sin obligarles a que estuvieran de acuerdo. El padre pudo haber tomado a sus hijos menores, que aquí mando yo, mi plata es mi plata, yo soy el que he trabajado y no se va de la casa. No. ¿Qué hizo el padre? Los enseñó desde niños a que tomaran sus decisiones. Respetó sus decisiones, pero no fue una alcahueta con ellos. De eso estoy completamente seguro. El hijo mayor se fue porque ya era mayor el hijo menor se fue porque era mayor de edad, no era un bebé, no era un adolescente. Estoy seguro que ese padre, mientras sus hijos fueron adolescentes y hasta mayor de edad, fue un padre de orden, de respeto, de autoridad, de mucho amor. Ya el hijo creció, se hizo mayor y el padre respetó sus decisiones y por eso el hijo se fue. Entonces eso muestra que este padre dio a sus hijos sin obligarles a que estuvieran de acuerdo. Pero también, en quinto lugar, como otra conclusión, él les permitió que fallaran, para que al permitirles que fallaran, ellos tuvieran el camino abierto para regresar a casa. Y ojo con lo que voy a decir, no estoy diciendo que si un hijo adolescente le dice, papá, me voy por una fiesta y me voy a emborrachar, usted le va a decir, sí, tranquilo, que yo voy a permitir que fallen. No. Estoy hablando cuando los hijos son mayores de edad, no menores de edad. Si un hijo falla siendo menor de edad, es responsabilidad suya como papá. ¿Me está entendiendo? Si un hijo se emborracha, si un niño llega tarde, si un niño consume vicio, es responsabilidad suya como papá. Pero cuando ya es mayor de edad, ellos van a fallar. ¿Cuántos de ustedes fallaron? ¿Cuántos de nosotros fallamos siendo jóvenes? Todos fallamos. Todos sin excepción fallamos. Pues el padre permitió que el hijo se fuera, le permitió fallar, porque a veces en el fallar es que se reconoce la equivocación, la dureza, la rebeldía, y eso fue lo que le pasó a este hijo menor. Pero también este papá se acercó tanto a la postura de uno como a la postura de otro. Aceptó sus faltas, pero también se humilló más que ellos, porque el hijo menor, aunque le hizo y le deshizo, lo recibió. Y el hijo mayor también lo recibió y lo siguió amando igual. Y lo último es que los perdonó a ambos.
Qué linda serie, ¿verdad, hermanos? Volviendo a casa.